Queremos determinar dónde esta función es una función creciente y decreciente. Para ello observamos en primera instancia cuáles son los puntos máximos. Los puntos máximos de esta función ocurren básicamente en el punto A, en el punto C, en el punto E y en el punto G. Los puntos mínimos ocurren en B, en D y en F. Entonces, como en A ocurre un máximo y la componente x de A es menos 4, concluimos que en el intervalo de menos infinito hasta menos 4, la función necesariamente tiene que crecer. Por otra parte, como en B ocurre un mínimo, entonces concluimos que de la componente x de A, que es menos 4, a la componente x de B, que es menos 2, la función tiene que ser decreciente. Como C es un punto máximo local, entonces de la componente x de B, que es menos 2, a la componente x de C, que es menos 1, la función tiene la característica de volver a crecer. Luego, como en D ocurre un mínimo y la componente x de D es 1, concluiríamos que en el intervalo de menos 1 a 1, la función sería una función decreciente. Como en el punto E ocurre un máximo, entonces concluimos que de la componente x de D a la componente x de E, que sería de 1 a 2, la función vuelve a ser una función creciente. Como f es un punto mínimo, concluimos entonces que del punto 2 a la componente x de f, que es igual a 3, la función tiene la característica de volver a ser decreciente. Luego, como g es un punto máximo y la componente x de g es igual a 5, entonces concluiríamos que de la componente x de f, que es 3, a la componente x de g, que es igual a 5, la función volvería a ser una función creciente. Finalmente, de 5 en adelante, se observa que la función tiene la característica de ser decreciente. Es decir, la función crece en la unión de todos estos intervalos, de menos infinito a menos 4, unión de menos 2 a menos 1, unión de 1 a 2, unión de 3 a 4. Y la función decrece en los demás intervalos, en el intervalo de menos 4 a menos 2, unión con menos 1 a 1, unión con 2 a 3, unión de 5 a más infinito. Con respecto a los extremos locales y absolutos, se observa que el punto máximo que se encuentra más alto en la gráfica es precisamente el punto G. En este caso G es un máximo absoluto o global, mientras que A, C y E son simple y sencillamente máximos locales. Además, se observa que el punto B, el punto D y el punto F tienen la característica de ser mínimo locales. Usted podría preguntarse por qué, si aparentemente el punto D es el punto que se encuentra más abajo de todos los demás. Sin embargo, es importante aquí analizar que la gráfica de esta función se extiende, de tal manera que en algún momento la gráfica de f se encontrará por debajo del punto D. Es decir, que el punto D en este caso no es un punto mínimo absoluto.